quiero hablar acerca del misterio de la sangre. Diga conmigo, el misterio. Vamos, anímese, diga conmigo, el misterio de la sangre. La sangre es un elemento totalmente misterioso. Es un elemento totalmente misterioso y sin tanto preámbulo y sin tanta introducción, ya mismo me voy al primer punto. Póneme, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Sabe qué? Para leer esto, para meternos de lleno en el tema, le voy a pedir que venga conmigo a Hebreos capítulo 9. Mire, Hebreos es un libro escrito por una persona que no, a ciencia cierta no se sabe realmente quién fue el que lo escribió, pero por la manera de escribir uno sobreentiende de que fue el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que escribió Corintios, Efesios, Filipenses, Gálatas. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento? Romanos. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento escribió el apóstol Pablo? Y se cree, por la manera de hablar y de escribir, se cree que también el apóstol Pablo es el que escribió el libro de Hebreos. Y dice algo tremendo en el capítulo 9. Voy a leer todo hasta el versículo 15. Voy a leer 15 versículos. Le pido por favor que vaya siguiéndome. Los chicos de multimedia van a tratar de ir poniendo ahí lo que vamos a ir leyendo. Usted trate de seguirme porque dice algo tremendo. Mire, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Está hablando de Moisés en el desierto. Diga conmigo, Moisés en el desierto. Cuando hablamos del antiguo pacto, está hablando de esto. Moisés yendo al monte Sinaí y que Dios le dio los 10 mandamientos y crearon ahí el tabernáculo. Es más o menos para que usted se posicione en la historia. 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, y estaba el candelero, la mesa y los panes, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿qué? El lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto. ¿Qué había atrás en el lugar santísimo? Un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de ¿qué? De oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas querubines. Bueno, esto habla un poquito de cómo estaba constituido el mueble. Era un mueble, una caja de madera. Dice los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6. Y así dispuesta esta cosa, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Escucha esto, ya se lo explico brevemente. 7. Pero en la segunda parte, diga conmigo, la segunda parte, acá viene lo más importante, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, diga conmigo, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por favor, ahí donde usted está, si usted puede, sígame aún con la mirada. Dice que estaba constituido en el antiguo pacto un tabernáculo, más o menos un salón como esto. Y dice que la gente entraba al tabernáculo, vamos a llamarle a la antigua iglesia. La gente entraba hasta este lugar que es la entrada y presentaba ahí su ¿qué? Su ofrenda. ¿Qué era la ofrenda que traía el pueblo? El pueblo traía un ¿qué? Un animal. ¿Se acuerda? El mejor animal que puedan criar, el animal más gordo, lo mejor que puedan criar. Venían y lo presentaban ¿dónde? Acá en la entrada. Sígame por favor. El sacerdote tomaba la ofrenda del pueblo y el pueblo ¿dónde se quedaba? Allá afuera. No sé si usted sabía, no entraba la gente en el tabernáculo. El sacerdote tomaba el animal y venían a una parte que era como acá al medio, había todo como un patio, y en el medio del patio había un altar, todo de bronce. Y dice que en el medio del patio el sacerdote mataban ahí el animal, lo abrían, vertía toda esa sangre y la ponían ¿en dónde? En el altar. Y en el altar se prendía. ¿Qué se prendía en el altar? Se prendía el fuego, y el fuego quemaba el animal y quemaba la sangre, y esa sangre quemada iba como un humo al cielo y era como un llamador. Sabemos que Dios ya tenía predestinado, Jehová tenía predestinado bajar, pero el humo era como el llamador. Ese sacrificio que se ponía ahí en el altar servía como expiación. Diga conmigo, expiación.
porque vamos a hablar de la sangre. Se ponía como una expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es el pago de la deuda. Se ponía el animal ahí todo ensangrentado y el sacerdote con las manos manchadas ¿con qué? Con sangre, lo ponía ahí, se prendía fuego y se quemaba. Luego venían, lo que menciona recién en hebreo, venían al segundo lugar. Había como una carpa en esta altura del tabernáculo en la que había antes de entrar un lavacro. Había como una, no sé, como un lavadero, un lavador de manos. Y el sacerdote con las manos manchadas limpiaba ahí sus manos de sangre, las lavaba y entraba como al lugar santo. ¿Cómo entraba? Limpio. Y en el lugar santo, mire cómo trato de hacerle toda la explicación. ¿Me sigue hasta acá o no? Entrando en la carpa grande que había al fondo, había un lugar santo, había una cortina enorme acá en este lugar y adentro estaba ¿qué? El lugar santísimo. Hasta el lugar santo dice que había varias cosas, no lo explica específicamente, pero después lo podríamos estudiar. Dice que había varias cosas, había una mesa con los panes de la proposición, había 12 panes. Había un candelabro que tenía 7 velas encendidas constantemente y el fuego no se debía apagar. Y después había, más al costado, había como un mueblecito que era una forma de altar pequeño y ahí dice que con un pincel o con una mancha de la sangre que había allá venía y se pintaba las puntas de ese pequeño altar y ahí se prendía otro fuego, de ahí salía el incienso. Trato de hacer una explicación vaga, ¿no? Podríamos estar horas estudiando esto. Y dice que mientras se prendía ese fuego ahí, ese incienso comenzaba ¿a qué? A perfumar esa carpa. Por eso mire, todo este diseño que nosotros tenemos, ¿cuántas veces se le ha enseñado que la alabanza es un perfume? ¿De dónde sale eso? Sale del modelo del tabernáculo de Moisés. ¿De dónde sale que tenemos que traer nuestra ofrenda? ¿Por qué en esa iglesia te sacan la plata? No, estamos representando el modelo del tabernáculo de Moisés. Y el Señor le dijo a su pueblo, nadie se presentará con manos vacías. ¿Me sigue? Por eso todo el pueblo, durante todo el año, criaban un animal y lo presentaban ahí en la entrada, como una ofrenda. Y eso servía, escuche esto, cuando se quemaba ahí en el altar ese animal, servía por expiación. ¿Qué le dije que era la expiación? ¿Qué era la expiación? El pago de la deuda. Ese animal que se quemaba ahí en el altar y esa sangre se quemaba, eso pagaba por mis pecados. ¿Me sigue? Se recibía el animal, se quemaba, se prendía fuego, se quemaba la carne, se quemaba la sangre. Y dice que eso servía para pagar por los pecados de la familia. Antes usted se sanaba o recibía libertad de los pecados por medio de una ofrenda. Porque la sangre pagaba por mis pecados. ¿Me sigue hasta acá? No me quiero poner tan técnico. Pero dice lo siguiente, el sacerdote, si bien había un lavacro y se lavaba más o menos las manos, pero tenía que traer o un pincel, o un hisopo, o una tela, o un trapo manchado con la sangre del animal. Por eso dice ahí, no entraba sin sangre. Había un elemento condicional para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santo, que tenía que entrar ¿con qué? Con sangre, pero no manchada, sino que ya entraba una sangre, diga conmigo, intencional. No es que entraba todo sucio porque estuve trabajando con esos animales y estoy todo manchado y entraba al lugar santo. No, se lavaba y entraba con un pincel o entraba con algo intencional. Entraba con la sangre intencionalmente a prender ahí en el incensario. Y ese incensario y el fuego que estaba en el candelabro tenía que arder ¿cuándo? Constantemente. Por eso muchas veces cantamos el fuego no se apagará y el fuego no se debe apagar. Porque el Señor le dijo, manda a Moisés a los sacerdotes que cuiden el fuego del lugar santo. Por eso 2 domingos atrás cuando hablamos de su presencia y hablamos que su fuego descienda, le metimos tanto el fuego, porque el fuego no se debe apagar. ¿Cuántos dicen amén eso? Tenemos que cuidar el fuego de su presencia, mi amado. Y dice que cuando estaba ahí el sacerdote había una cortina, le dije, y estaba el lugar ¿qué? El lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba cualquiera. Hasta acá llegaban ¿quiénes? Los sacerdotes. Pero había un sumo sacerdote, el líder, el ungido como sumo sacerdote. Este podía entrar, correr la cortina y entrar en el lugar ¿qué? Santísimo.
quiero mostrarle algo. Había un mueble ahí, toda una caja grande. Después de usted estudie Levítico, Números, va a ver que el Señor le dio detalladamente cómo tenía que armar todo el tabernáculo, de qué tela tenía que hacer la cortina, el velo, de qué tenía que ser qué medida tenía que tener el mueble. Y era toda una caja ahí enorme. ¿Y qué había dentro de la caja? Lo leímos recién. Estaba las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, estaba la vara de Aarón y estaba una porción del maná que Dios les daba en el desierto. Esas tres cosas. Hay una gran enseñanza ahí, no es palabra de hoy, otro día lo estudiaremos. Y eso estaba allá adentro. Y dice que el sumo sacerdote tenía que entrar con un nivel de santidad. No podía entrar en cualquier condición, tenía que entrar 100% puro y santo, porque este lugar era el lugar santísimo. Dice que descendía la nube del cielo y se posaba en ese mueble. Y ahí Jehová hablaba con el sumo sacerdote y Jehová le decía: los sacrificios que me han presentado son válidos, los acepto para el perdón de los pecados. O la presencia hablaba con el sumo sacerdote y le decía: los sacrificios que me han presentado no son válidos. Hay mucho pecado en el pueblo. No alcanza con lo que han ofrecido. ¿Me sigue? Y eso era una vez al año. Fíjese el nivel de santidad que tenía que tener este sumo sacerdote, que tenía que entrar no sin sangre. Era un elemento fundamental para entrar en la presencia. Diga conmigo, la sangre. Dice que entraba con una soga atada y entraba ahí a aquel lugar con una soga. ¿Sabe por qué? Porque si ese hombre no estaba, pobre hombre, no estaba 100% en completa pureza y santificación, se escuchaba. Y los sacerdotes de allá abajo con una soga. Fíjese, con la gloria de Dios no se jugaba antes, ¿no? Con la presencia de Dios, con las cosas puras, antes no se jugaba. Y el sacerdote tenía que entrar no sin sangre. Y me gusta el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Venía a interceder este sacerdote. Señor, los sacrificios que hemos presentado, lo hemos presentado, trataba de hacer una oración, lo hemos presentado en santidad, hemos tratado de presentarlo con amor, hemos trabajado durante todo el año para presentarte ¿qué? Lo mejor. ¿Me sigue hasta acá? Y ahí hablaba, bueno, este año dice el Señor, los sacrificios son aceptos y te voy a dar una palabra para el pueblo. Y salía de ahí el sumo sacerdote y tenía dirección de Dios para predicar y para lo que vendría. ¿Me sigue hasta acá? Continúo, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, diga conmigo, para ahora, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y en la práctica ese culto. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, eso es, después que Cristo murió, que viene ahora para nosotros, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Significa que cuando Cristo murió, ¿qué derramó Cristo en la cruz del Calvario? Cristo viene a ocupar ese sacrificio que se hacía ahí en el medio del patio. El cordero que la gente traía, bueno, esta vez, por única vez en la historia, ya el pueblo no presenta el sacrificio del animal, sino que el Señor dijo, yo voy a presentar un cordero eterno. ¿Me sigue hasta acá? Y ese cordero que fue puesto en el altar, o llamado humanamente en la cruz, ese cordero fue despedazado, fue destruido, como lo hacía el sacerdote cuando recibía ese animal para quemarlo. ¿Me sigue hasta acá o no?
Entonces dice aquí la palabra, pero Cristo, habiendo puesto su sangre en el altar, habiendo puesto su sangre en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos redención de nuestros pecados. Ya no hay que hacerlo una vez al año para ver si Jehová me perdona, sino que Cristo puso su sangre y trajo el perdón eterno para todo el mundo. Alce su mano al cielo y diga conmigo, a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre, tengo perdón eterno. Parece que no está muy convencido. Alce su mano y repítelo más fuerte conmigo. A través de su sangre y su sacrificio, a partir de ahora, tengo perdón de los pecados. Diga conmigo, eternamente. Denle un aplauso al Señor, vamos. Y continúo un par de versículos más. ¿Dónde quedé? ¿En el 12? 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas en lo inmundo santificaban para la purificación de la carne, 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de las herencias eternas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una herencia eterna, y todo esto se abrió con la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los detalles, dice la palabra, que cuando el Señor Jesús muere en la cruz, usted habrá leído que dicen los evangelios que se partió el velo. Porque hasta el lugar santo, ¿quién entraba? Solamente, vamos por prioridades. ¿El pueblo hasta dónde llegaba? Llegaba hasta la entrada. El pueblo jamás tocaba el lugar santo y muchísimo menos el lugar santísimo. El pueblo llegaba solamente hasta la entrada. El sacerdote llegaba hasta el lugar santo. Y solamente a la presencia de Dios, ¿quién llegaba? El sumo sacerdote. Sin embargo, dice la palabra que cuando muere el Señor Jesucristo, el templo se parte y dice que el velo que se abrió. Y dice que a partir del sacrificio del Señor Jesús, usted ya no tiene que estar esperando que venga el sumo sacerdote a darle una palabra, o que venga el sumo sacerdote a decirle si su ofrenda es válida o no es válida. A partir de ahora, todos, digo conmigo, todos, dice, tenemos libre acceso gratuito al trono de la gracia. Se partió el velo y ya no es un lugar reservado para los sumos sacerdotes. Se rompió el velo y la presencia de Dios está abierta ¿para quién? Para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo te pregunto, ¿estás disfrutando de esa presencia? ¿Estarás disfrutando todos los días de esa comunión? Porque la sangre que servía por expiación es algo que nos acerca. Escuche esto. ¿Por qué Dios aborrece tanto al pecado? Porque el pecado generó la distancia entre Él y su más bella creación. ¿Sabe cuál es la creación más bella y más amada por Dios? Las flores, pastor. Las estrellas. Debe haber sido grandioso ver cómo Dios creaba las estrellas. Claro que sí, pero quiero decirle algo. La creación más importante para el Señor, la creación más amada para Dios, ¿sabe cuál es? Mira el que tenés al lado. Mira el que tenés al lado. Decile, vos sos la creación más hermosa que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué Dios aborrece el pecado? Porque el pecado cortó la comunión que había entre el hombre y Dios. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Adán, Adán, no comas de este fruto, no comas porque está prohibido para vos? Y Satanás vino y le dijo, Dios no quiere que comas porque ¿sabes qué? Tus ojos serán abiertos. ¿Y qué hizo el hombre con la mujer? Ambos que comieron. ¿Qué pasó en ese instante? Automáticamente se genera una división. Se genera una ¿qué? Una separación. ¿Por qué Dios aborrece tanto el pecado? Porque el pecado puso una distancia enorme entre el hombre y Dios. Ahora, escuche esto. Estaba meditando acerca de esto y me parece tremendo. Hay un elemento que el Señor dispuso para cortar esa distancia. ¿De qué manera el Señor podría haber hecho de que esa distancia que puso el pecado entre Dios y el hombre, esa distancia se pudiera acercar?
¿Qué elemento, qué sustancia podría cubrir la expiación eterna? Para que ya no tenga que el hombre volver a presentar animales, a ver si Dios lo acepta o no lo acepta. ¿De qué manera práctica, de qué manera rápida y de qué manera eterna podríamos volver a reconciliarnos? Porque esto se trató de una pelea eterna, una discusión y una cosa que el hombre ya no tenía más acceso. Dice que el Señor lo tuvo, con todo el dolor, lo tuvo que poner fuera del huerto. No desprotegido, porque dice que le cosió telas, le cosió ropa. Pero lo tuvo que expulsar del huerto. ¿El huerto qué era? El huerto era su presencia. ¿Me sigue hasta acá? Y el pecado nos sacó. Entonces el Señor tenía que crear o buscar un método práctico, rápido y que sirviera eternamente para que esa distancia se acortara. ¿Y cuál fue el elemento que el Señor pensó? La sangre. Su sangre fluyendo en amor para volver a acercarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo el Señor podría hacer que esa sangre nos vuelva a unir si Dios es un Dios celestial? Poniendo nombre de ¿qué? De carne y hueso. Y que ese hombre de carne y hueso tuviera ¿qué? Sangre. ¿Me sigue hasta acá o no? Yo sé que me estoy poniendo esta primera parte medio teológico, pero le prometo que voy más rápido. La sangre es un elemento que... Leía esto, realmente me llamó la atención. La sangre es un elemento, es un hilo que va uniendo y va cosiendo toda la historia del hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un elemento que atraviesa toda la historia, toda la Biblia, y es la sangre. La sangre se ve desde Génesis, la sangre se ve en los sacrificios, la sangre se ve en la vida de las personas, la sangre se ve en los pactos de la antigüedad. Cristo vino y derramó ¿qué? Su sangre, y el elemento que recordamos en todo el Nuevo Testamento es la sangre. Dice la palabra que están allá, no me acuerdo en Apocalipsis, no me acuerdo qué capítulo, tiene que ser del 13 en adelante, dice que está el Señor en su trono en Apocalipsis, y dice que abajo hay todo un grupo de personas y que claman: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Mire, la sangre está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el elemento fundamental que sirve para la expiación de nuestros pecados y nos vuelve a reconciliar con el Padre. Diga conmigo, la sangre es el elemento de expiación perfecto. ¿Qué dijimos que era la expiación? ¿Alguien lo notó o no? ¿Qué era la expiación? El pago del pecado. La sangre es el elemento que sirve para pagar ese pecado y sirve para redimirnos eternamente. ¿Me dicen amén eso o no? Por eso, cuando el Señor estableció un modo de culto, entre todos los elementos que dispuso, no iba a faltar ¿qué? La sangre. Eso es lo que dice Hebreos. En el culto anterior venía el sumo sacerdote y tenía que venir no sin sangre para pagar por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Me sigue? ¿Por qué no puso, en vez de la sangre, por qué no puso la música? ¿Por qué no puso la adoración? ¿Por qué no puso un instrumento? ¿Por qué no puso una ofrenda monetaria? No, para el perdón de los pecados es vida. Diga conmigo, vida. Porque la sangre es ¿qué? Es vida. Lo sabemos nosotros espiritualmente, lo sabe el mundo. Cuando usted va a un hospital y tiene que donar sangre, ¿donó sangre alguna vez? Usted va a encontrar carteles que dice, donar sangre es ¿qué? Es donar vida. Porque la sangre es vida. En la sangre va nuestra vida. Por eso cuando el pueblo había pecado tenía que presentar ese animal. Era la vida del animal por la de la persona. Por eso se sacrificaba y era la sangre. Quiero mostrarte rápido 3 ejemplos, 3 personas a las que se le reveló esto en el Antiguo Testamento. Número 1, diga conmigo, Abel. ¿Quién fue Abel? Abel fue hijo de Adán y Eva. Dice que Adán y Eva concibieron 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Ahora, fíjese, la primera persona que Dios le reveló este diseño del sacrificio de sangre fue Abel. Escuche esto. Dice que Caín cultivaba del fruto de la tierra. Le voy a enseñar un secreto. No me voy a poner tan teólogo, pero antes de Noé, antes del diluvio, el hombre no comía carne. El hombre comía de los frutos. ¿Sabía eso o no? Oh, qué aburrido, pastor. Porque dice, varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? Dice, fructifiquen. Dice, señoreen sobre los animales y te alimentarás ¿de qué? De todos los frutos. Antes del diluvio, el hombre era vegano.
El hombre comía solamente el fruto de la tierra. Por eso Caín, no erradamente, ¿qué hacía Caín? Caín cultivaba de la tierra. Sin embargo, Abel, ¿qué hacía? Cuidaba a los animales. Y si los animales no se comían, mire, le voy a enseñar una gran revelación esta noche. Si los animales no se comían, ¿para qué Abel preparaba un animal? ¿Me sigue? Si los animales no se comían, ¿por qué Abel crearía un animal? Porque Abel ya había entendido este diseño. El animal lo vamos a crear ¿para qué? Para dárselo una ofrenda al Señor. Entonces, cuando llegó el momento de juntarse ahí para adorar a Jehová, dice que Caín trajo, no erradamente, trajo de los frutos de la tierra. Pero Abel, ¿qué trajo? Abel dijo, le voy a dar un animal, voy a sacrificar el animal más gordo, el mejor, el más lindo, el primero, el primogénito, ese lo voy a sacrificar para dárselo al Señor. Es por eso que el Señor miró con agrado la ofrenda, ese sacrificio de sangre que generó Abel por encima del de Caín. No significa que lo desestimó a Caín y que lo odió a Caín, no significa nada de eso, simplemente que a Abel se le reveló. O porque lo entendió, o porque sus padres le enseñaron, o por lo que sea, pero Abel entendió este diseño. Cuando nos presentemos a Jehová, vamos a presentar un animal en sacrificio por los pecados. ¿Sabe por qué se me ocurre que se lo tiene que haber enseñado a Adán y Eva? Porque cuando Adán y Eva pecaron, mire, Adán y Eva pecaron, dice que el Señor un día se enojó en el huerto y dice, los tengo que sacar de aquí del huerto. Pero Jehová sacrificó animales. De ahí viene el diseño. Sacrificó animales y les hizo ¿qué? Unas ropas para que estén ¿qué? Cubiertos. Yo calculo que Adán y Eva de ahí le deben haber enseñado a Abel. Abel, el día que haya que presentarse a presentar una ofrenda a Jehová, llevarás un animal para sacrificarlo. ¿Me entiende o no? Sé que me estoy poniendo medio teólogo, pero quiero que usted entienda esto, por favor. La primera persona que se le reveló el sacrificio es Abel. Segundo, ¿sabe a quién más se le reveló? A Noé. Génesis 8:20, por favor. Génesis 8:20. Mire lo que dice la palabra. Póneme, por favor, Lucy. Génesis 8:20. Mire, dice así. Y edificó Noé un ¿qué? Un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. Es la segunda persona que lo menciona específicamente. Y dice, y tomó Noé un animal y ¿qué? Y lo sacrificó y puso ¿qué? La sangre para un altar a Jehová. ¿Me siguen? ¿Me entienden o no? Ahora, otra persona más en el Antiguo Testamento y continúo con lo que sigue. ¿Qué otra persona se reveló específicamente el peso de la sangre a través de un sacrificio y de un altar? Esa persona fue Moisés. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Las 10 plagas dice que se presentaron ahí en Egipto, vinieron los juicios sobre Egipto, y la última plaga, ¿cuál era? ¿Cuál era la última plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Me sigue hasta acá o no? ¿O ya se durmió, ya estamos en otro ámbito, en otro plano? Y dice que el Señor le dijo, Moisés, antes de pasar con la destrucción y que mueran los primogénitos, yo esa noche, en Éxodo capítulo 12, dice, yo voy a pasar y donde yo vea, dice, todas las familias van a sacrificar un animal y con la sangre van a hacer algo muy específico. Con la sangre del animal sacrificado van a pintar el marco de las puertas. ¿Me sigue hasta acá? Dice, pintarán el marco de las puertas. Y cuando yo vea una casa con el marco pintado, eso será por señal. Sobre esa casa habrá protección. Diga conmigo, la sangre me trae protección. Yo creo que si usted supiera que en su casa uno va a morir y le hubieran dicho, la clave es que el marco de tu puerta esté pintado con sangre de un sacrificio de un animal, nadie no hubiera sacrificado un animal. Todos de los que estamos aquí hubiéramos sacrificado lo que se nos cruce para pintar ahí, para que no entre la muerte en nuestra casa. La sangre del cordero nos daba una protección. ¿Me sigue hasta aquí? Si quieren lo leemos rápido. Éxodo 12, del 12 al 13, por favor. Moisés 12. Aunque Moisés escribió 5 libros, no sé si lo sabía. Póneme, por favor, rápido. Éxodo
12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré ¿qué? Ejecutaré mis juicios. Diga conmigo, juicios. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El 13, poneme por favor, dice, y la sangre será por señal. ¿Cuál era la señal? La sangre. Y la sangre será por señal, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Diga conmigo, hay poder en la sangre. Repítelo conmigo, hay poder en la sangre. Cuando tu casa está cubierta de sangre, ya me voy al punto que viene, cuando tu casa está cubierta, hay una señal de la sangre en tu casa está cubierta. Cuando tu vida está cubierta por su sangre, está impregnada tu vida de la sangre del Cordero, de Cristo, tu casa, tu vida está cubierta. Por eso cuando oramos muchas veces usted nos va a escuchar que decimos, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿De dónde sale eso? Eso sale de acá. Dice el Señor, donde yo vea la marca de la sangre, esa casa va a estar protegida. Hace su mano al cielo y digo, en mi casa hay protección divina. Y no porque pagues un seguro especial. Porque estoy pagando. No. Tu casa está protegida porque ahí está la señal de la sangre del Cordero. Y el diablo mismo, cuando viene a traer muerte, ve el marco pintado con la sangre. Y sale de ahí que sale huyendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo huye cuando ve la sangre de Cristo. Porque si hay un elemento que lo venció eternamente, es la sangre de Cristo. Dice la palabra, si yo no me equivoco, en Filipenses dice, y estando Cristo ahí crucificado, anuló el acta que nos era contraria. Escuche, había un acta y había un decreto que marcaba la muerte para tu vida, para que te vayas al infierno. Y estando Cristo en la cruz del Calvario, dice que anuló el acta que nos era contraria. Diga conmigo, si anuló el acta, ya no hay sentencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que estando Cristo ahí crucificado, los exhibió, los avergonzó públicamente. Por eso cuando usted esté orando por alguien, usted clame la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los demonios recuerdan la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué recuerdan? Cuando estuvo Cristo ahí crucificado. Todos los demonios y Satanás lo vieron. ¿Me sigue hasta acá o no? Por eso cuando usted ore, siempre diga la sangre de Cristo. Y usted le recuerda al diablo un momento en el que el Hijo de Dios estaba ahí crucificado. Y usted le recuerda al diablo el día en que fue avergonzado públicamente por el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo le recuerda al enemigo que es una guerra perdida para ellos. Aunque muchas veces parece que el diablo nos va ganando la batalla, usted plántese con el nombre del Señor, usted plántese con la sangre de Cristo y Satanás y los demonios comienzan a temblar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted menciona que usted aplica la sangre de Cristo, todos los demonios, Satanás mismo comienzan a temblar. El reino de las tinieblas comienza a conmoverse. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés al lado, vamos a aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida. Vamos a aplicar la sangre de Cristo a nuestros hogares. Apliquemos la sangre de Cristo a nuestros hijos, papá, mamá. ¿Me dice amén o no? Siguiente punto, por favor, rápido, Lucy. Poneme el siguiente, por favor. Y esto que hablábamos recién me introduce a lo que quiero compartir en esta última parte. Dice así, ¿qué dice? ¿Sabe lo que es el dintel? ¿Qué es el dintel? ¿Qué es un dintel? El marco de la puerta. ¿Nunca te preguntaste por qué el Señor no le mandó en la Pascua a pintar las ventanas? ¿Por qué no le mandó a pintar el techo? ¿Por qué no le mandó a pintar un zócalo de sangre? No, porque lo más importante para acceder a la casa es la puerta. Es la parte más importante. Para entrar, gobernar, para entrar a instruir, para hacer cualquier obra que quiera hacer Satanás o cualquier obra que quiera hacer Dios sobre una casa, siempre se entra por la puerta. ¿Me sigue hasta acá o no? Le dije que la sangre servía por expiación, la sangre servía por el pago de nuestros pecados. ¿Me dice amén? Ahora yo quiero preguntarte, ¿tu casa se encuentra pintada con la sangre del Cordero? Usted me dirá, pastor, no, mi casa la pinté con la pintura al látex, compré una
Una pintura al agua, ahí. Quiero ir rápido con esto, ya nos vamos a la cena del Señor. Cuando hablamos de la puerta, en el Antiguo Testamento era la puerta de nuestra casa, pero en el Nuevo Testamento ahora es la puerta de nuestro corazón. A ver, pastor, sea un poco más específico. Es muy sencillo. Apocalipsis 3:20, por favor. Mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Escucha esto. Dice así. Apocalipsis 3:20. Es muy sencillo, usted lo debe saber de memoria. He aquí, dice el Señor, yo estoy ¿qué? Dice el Señor, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? La puerta de tu corazón. Y el que abra la puerta, dice el Señor, yo entraré. ¿A dónde entrará el Señor? ¿Se acuerda? Hace varios meses, yo no me acuerdo el año pasado, hablamos de que nosotros somos una casa. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo lo menciona en Romano como que nosotros somos el templo del Espíritu. Nosotros somos la casa del Espíritu. Digo conmigo, soy una casa. Y mi corazón tiene una puerta. Y viene el Señor y golpea la puerta de tu corazón. ¿Me sigue? Ahora quiero mostrarle algo. No era solamente necesario que muriera un cordero y que derrame la sangre, sino que era necesario que nosotros pintemos la puerta de nuestra casa o pintáramos la puerta de nuestro corazón con esa sangre. No alcanza con que Cristo simplemente haya muerto en la sangre y lo veneremos como una persona importante que murió y qué bueno que la sangre allá se derramó, sino que también es necesario que la sangre que derramó aplique sobre tu vida. Porque si no, en la Pascua el Señor hubiera dicho que maten el animal, que coman y listo. No, que coman y que pinten la puerta de la casa. Te quiero preguntar, ¿de qué está pintada la puerta de tu corazón? ¿Será que nos hemos conformado que qué bueno la sangre de Cristo que fue derramada? Qué bueno la sangre que perdona nuestros pecados. Qué bueno la sangre allá. Pero nunca pintaste el marco de tu puerta. Nunca pintaste el dintel de tu corazón. ¿Sabe cuánta gente conozco que entiende este sacrificio? No, porque la sangre de Cristo tiene poder. Sí, te pregunto, ¿la sangre de Cristo tiene poder en tu vida? ¿Me sigue? Muchas veces hacemos como muchos evangélicos comunes y regulares. Creo en Cristo, creo en la sangre, creo en el sacrificio hace 2000 años. Perfecto. Con creer hoy ya no alcanza. Está pintada la puerta de tu casa, de tu corazón con la sangre del Cordero. Impregnar tu vida con la sangre del Cordero. Esta palabra que dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, quiero decirle algo. El Señor se acerca solamente a las puertas que están pintadas de sangre. Dios nos va a todas las puertas. Como el día que pasó en Egipto. El espíritu de muerte fue buscando todas las casas, pero donde había una señal, había una excepción. Bueno, el Señor hace al revés. El Señor está buscando las casas o los corazones que están pintadas con la sangre del Cordero. Por eso a esas casas el Señor se acerca y dice, aquí estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Y el que abra la puerta, primeramente que la puerta del corazón esté pintada de sangre, el que abra la puerta, yo entraré y cenaré. Ya conmigo, cenar. ¿De qué está hablando ahí el Espíritu? Está hablando de la comunión, porque la sangre me vuelve a poner en comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Adán y Eva pecaron, se cortó la comunión y el hombre tuvo que irse para otro lado. Sin embargo, a través de la sangre del Cordero, volvemos a recuperar la comunión. ¿Qué representa la sangre? La sangre representa la comunión. Nos volvimos a unir con Él. ¿Cuántos dicen amén? Hace sombra al cielo y repite conmigo. A través de la sangre, nos volvemos a unir con Él. Diga conmigo, a través de su sangre entro en comunión. La comunión trae la presencia. ¿Sabe qué? Hay un grupo de personas que jamás en la vida van a poder experimentar la presencia de Dios. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Quieres saber cuáles son? Aquellos que no impregnan su vida con la sangre del Cordero. Mientras vos escuchas de acá, no, porque está la presencia y la presencia te inunda y vas a sentir la presencia. Quiero decirte algo, claramente que Dios quiere entrar y tocarte y ministrarte y que sienta su presencia. Pero primero tiene que acercarse a la puerta y golpear.
Y para que el Señor se acerque a tu puerta, tiene que ver el color. ¿Qué color tiene que ver? Color rojo. ¿Me sigues hasta acá? ¿Por qué no siento nada? Y vos no sentís nada, no es porque Dios sea malo o porque la presencia sea mentira. Vos no sentís nada porque no has impregnado tu vida con la sangre de Cristo. Es más, quiero decirte algo, muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo. Porque si el Señor dice que a través de la sangre eliminó el pecado, nosotros pecando, ¿qué hacemos? Pisoteamos la sangre. El Señor con la sangre abrió un camino. Y con mi pecado, ¿qué hago? La pisoteo. En vez de ir caminando por esa sangre para unirme con Él de nuevo, la pisoteo, la escupo, la embarro. Apoyo la corona de espinas, apoyo la lanza que le clavaron, apoyo los clavos que le clavaron. ¿Me sigue hasta acá? Amado, por eso urge. Usted no tiene que dejar de pecar porque te va a ir mal en la vida. Si alguien te enseñó eso, quiero decirte que está muy equivocado. No, deja de pecar porque si no, Dios no te puede bendecir. Es mucho más profundo que una bendición. El dejar de pecar, dejar la inmundicia, dejar el desorden, es mucho más profundo que Dios no te va a poder bendecir. Mientras vos pecas, mi amado, vos estás escupiendo el rostro de Cristo. Mientras vos pecas, estás siendo parte de los que clavaban esos clavos en las manos del Señor. Mientras vos pecas, mi amado, vos sos parte de los que les pusieron la corona de espinas en la cabeza del Señor. ¿Me sigue hasta acá o no? Por eso urge, mi amado, que usted hoy deje de pecar, pero no para que Dios te bendiga. Usted tiene que dejar de pecar para que la sangre pase a ser un elemento efectivo en tu vida de comunión con el Señor. ¿Me dice amén o no? Decirle que te tenés al lado, deja de pecar. No, el pastor te autoriza, decirle, deja de pecar. Mire para atrás, diga, deja de pecar. Porque la sangre del Cordero tiene que hacerse efectiva en tu vida para que tengamos comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien le da un aplauso a la sangre de Cristo o no? La sangre ejecuta juicio. ¿Se acuerdan cuando leíamos recién en la Pascua? Dice el Señor, yo ejecutaré mi juicio sobre Egipto. Quiero decirte algo, la sangre ejecuta juicio. La sangre de Cristo ejecuta juicio sobre el pecado. Cuando vos le das mayor peso a la sangre de Cristo sobre tu vida, la sangre de Cristo elimina y destruye la autoridad del pecado sobre tu vida. Voy a ser un poquito más práctico con este ejemplo. Hay dos elementos que luchan dentro tuyo, la sangre de Cristo o el pecado. Si vos alimentás el pecado, mi amado, quiero decirte algo, el pecado comienza a hacer que vos pisotees la sangre. Pero si vos respetás, honrás y cuidás la sangre del Cordero en tu vida, quiero decirte algo, la sangre comienza a eliminar el pecado de tu vida, comienza a destruir la autoridad que el pecado tiene sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No vas a dejar de pecar porque me di cuenta que está mal lo que estoy haciendo. Vos vas a dejar de pecar cuando la sangre de Cristo pueda eliminar el pecado en tu vida. ¿Por qué no puedo dejar este pecado? ¿Por qué no puedo dejar el vicio? ¿Por qué no puedo dejar el adulterio? ¿Por qué no puedo dejar la pornografía? ¿Por qué no puedo dejar de robar? ¿Por qué no podés? Y porque no te has impregnado con la sangre de Cristo. Ves la sangre de Cristo como un lindo elemento allá a lo lejos, pero nunca impregnas tu vida con la sangre del Cordero. ¿Amén? Un último concepto. Sé que la palabra de hoy fue bastante teórica, pero quiero dejar un último concepto. ¿Qué creó el pueblo o qué construyó el pueblo entre la salida de Egipto y la tierra prometida? ¿Qué crearon? ¿Qué construyeron? Sí, el becerro, al margen, yo sé. Pero ¿qué construyeron que perdura hasta el día de hoy? ¿Qué construyó el pueblo entre Egipto? Hablamos de Egipto como el mundo en el que estábamos esclavos del pecado, ¿verdad? Vio cuando nosotros hablamos de Egipto y Faraón es una representación de Satanás y el pecado. Todos un día venimos de Egipto. ¿Me dice amén eso o no? No amén que esté bien, sino que un día Dios nos liberó. Todos los que estamos aquí un día salimos de Egipto. Egipto eran las garras de Satanás, eran las garras del pecado, era el mundo de oscuridad en el que vivíamos. Ahora dice la palabra que el pueblo salió de Egipto y en el desierto todavía perduraban algunas costumbres de Egipto. Eso nos pasa a los cristianos muchas veces. Venimos a la iglesia, pero como, perdonen, pero yo me acuerdo en una época, empezaron a salir muchos grupos de cristianos de música de cuarteto, ¿no? Y me acuerdo que algunos grupos de cuarteto ya te hacían los sábados a la noche, se alquilaba un pub, música cristiana, y ya te apagaban las luces y ya se permitía que se agarren y empezáramos a bailar.
Y claro, después un día se me hace, lo digo, pero claro, una persona que está saliendo del mundo, está saliendo de Egipto, que iba allá al mundo a bailar con Trulala, y en esa época, no sé, hay un montón de y bailaba, y sale de Egipto, y en teoría está entrando en el reino del Señor. ¿Me sigue hasta acá? Está entrando en un camino nuevo. Y nosotros en la iglesia, ¿qué le dábamos? Y le poníamos el cuarteto y le permitía que se agarren de la mano y bailen. Y en definitiva, ¿qué cambio hay? ¿Cuál es la diferencia? Eso pasaba con el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. En Egipto adoraban a los dioses de Egipto y estando en el desierto hicieron un becerro. Algo que era una costumbre ¿de quién? De los egipcios. ¿Me entiendes hasta aquí o no? Ahora, quiero ir un poquito más adelante. Si Dios un día nos rescató de Egipto, Dios a todos nos rescató de Egipto, ¿verdad? O alguno todavía anda con el sombrero del faraón. ¿A cuánto Dios los libró de Egipto un día? Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, ¿sí o no? Entonces significa que si Dios te sacó de Egipto, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te lleva el Señor? ¿A dónde te lleva el Señor? ¿A la tierra prometida? Póngase en ese camino. ¿Y el desierto qué es? El desierto es la transformación. El desierto es la transformación de salir del pecado hasta encontrar su presencia. Ese periodo de transformación es el desierto. Sígame por favor con este ejemplo. ¿Qué construyó el pueblo en el medio del desierto? Un tabernáculo. Escuche, construyó un tabernáculo donde posaba ¿qué? Donde se presentaba la sangre y donde posaba la presencia. En ese proceso, ese tabernáculo hoy en nuestra vida y en nuestro corazón. Estamos en el proceso de salir de Egipto y entrar en Canaán o entrar en la tierra prometida. En ese lapso de desierto, tu vida se transforma en un tabernáculo. Y uno presentando la sangre, la presencia se hace presente. ¿Cuántos dicen amén? Y el lugar santo sería mi cuerpo y el lugar santísimo sería mi corazón, donde entra la presencia del Señor. Estoy haciendo un ejemplo. ¿Me sigue hasta acá? Ahora, ¿qué tiempo llevará el salir de Egipto hasta entrar en su presencia? Usted lo definirá. Un camino que tendría que haber durado 21 días. ¿Cuánto duró? 40 años. Entonces vemos gente en la iglesia de muchos años que un día salió de Egipto, pero no entró nunca todavía en la tierra prometida. Venimos muchas veces a la iglesia, ocupamos un lugar, levantamos las manos, decimos aleluya, saltamos, disfrutamos, nos gusta venir a la reunión de jóvenes, de 10, hasta puedo estar sirviendo y tocando un instrumento, porque un día salí de Egipto, sí, pero ¿estás seguro de que ya entraste en la tierra prometida, que es su presencia y su comunión? ¿Se da cuenta de la diferencia? Entonces, lo que vos tenés que identificar rápido, si Dios un día te sacó de Egipto, ¿en qué lugar del desierto estás? O si ya conociste su presencia y disfrutás su presencia todos los días, ya estás dentro de la tierra prometida. Y en la tierra prometida no nos quedamos de brazos cruzados, porque también vendrá Jericó, y vendrán los gigantes, y vendrán los ataques, y vendrán un montón de cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el Señor no nos abandona. Pero analiza rápido en qué parte del desierto te encontrás. Si todavía estás en el desierto, disfrutando, adorando a Jehová, pero con las costumbres de Egipto, quiero decirte algo, ese desierto durará 40 años en tu vida. Y verás a la tierra prometida de lejos, que esa es la triste realidad de muchos cristianos. Creen en el Señor, creen en la sangre, creen en ese Cristo, pero están en un lapso de salir de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida de 40 años, cuando tendría que haber sido de 21 días. ¿Me dicen amén a eso? ¿Lo va entendiendo o no? Fíjese este pueblo que un día estaban en Egipto y la sangre servía para cubrirlos. Ahora en el desierto, cuando estaban ahí adorando en el tabernáculo, la sangre ahora servía para expiación y la sangre servía para adorar al Señor. Fíjese cómo va cambiando. En un punto de nuestra vida la sangre me cubre de todo mal, pero en otro punto la sangre me sirve para tener comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? La sangre te purifica, te lava. La sangre hace que permanezcas en Cristo. La sangre hace que Cristo permanezca en ti. ¿Cuántos dicen amén? Te lo termino con un versículo. Juan 6, versículo 56, por favor. Juan 6, versículo 56. Rápido, por favor, el último versículo que leemos y nos vamos a la Santa Cena. Juan 6, versículo 56. Mire lo que dice la palabra. El que come de mi carne y bebe ¿qué? El que come de mi carne y bebe de mi sangre, dice el Señor,
Dice, en mí que permanece y yo qué, y yo en él. ¿Cómo yo permanezco? Yo creí que viniendo al tabernáculo todos los domingos yo ya permanezco en él. No, yo creí que orando todos los días yo permanezco en él. No, tampoco. Usted permanece en él cuando usted está cubierto de la sangre de Cristo. Cuando usted honra la sangre de Cristo en su vida. Cuando usted bebe, hoy vamos a ver en los próximos minutos, usted bebe de ese sorbo. Y usted va a sentir en su boca un gusto a un jugo, un vino. Pero usted interpreta y recuerda esa sangre que vertió en la cruz del Calvario, inocentemente, por expiación de todos nuestros pecados. Y usted cuando entra en su boca debiera sentirse indigno, porque en mi carnalidad se me cruza el pecado constantemente, cotidianamente. Se me cruzan los malos pensamientos cotidianamente. Dígame si no es así. Se cruza la mentira por nuestra lengua cotidianamente. Por eso cuando yo ingreso ese sorbo de vino me siento indigno, pero después recuerdo que el que me justifica es el Señor, que dio su sangre por mis pecados. Y esa sangre que estoy bebiendo sirve para expiación y me vuelve a poner en comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se lo dije ya hace varias Santas Cenas. Usted no debiera perderse nunca una Santa Cena. Y si usted tiene un familiar en su casa que no ha podido venir, yo me llevaría un pedazo de pan y me llevaría un sorbo de vino y se lo haría que oremos, nos reconciliemos y que coma la Santa Cena, porque de esa manera entramos en comunión con el Señor. Lo único que le pido después, por favor, tráiganos los vasitos. Es lo único que le voy a pedir, porque si no después los chicos me van a... ¿Me entiende que voy? Pastor, pero sí es un pedazo de pan. No, es mucho más profundo. Si ustedes comieran mi carne y bebieran mi sangre, ustedes podrán permanecer en mí. No, yo estoy en comunión porque no falto a ninguna reunión. No enseña eso la palabra. Usted está en comunión mientras usted honre la sangre del Cordero. Usted está en comunión mientras respete y honre y valore el sacrificio del Señor Jesucristo. Mientras estemos en pecado, pisoteo la sangre, usted no está honrando ninguna sangre. Por eso la tierra prometida, su presencia, su comunión nunca serán una realidad en tu vida. Vamos a cuidar la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Unimos lo que leímos muchos domingos atrás. Vamos a cuidar el fuego. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a cuidar su presencia. Vamos a honrar su sangre. Oiga, póngase una meta. Así como algunos se ponen meta de que este año no me voy a llevar ninguna materia. ¿Algunos se ponen esa meta o no? Otros se ponen la meta de que este año vamos a ahorrar, este año vamos a pagar tal cosa, este año vamos a comprar tal cosa, este año vamos a ahorrar para irnos de vacaciones. Así como hay gente que pone metas. Oiga, póngase una meta clara en su vida. A partir de ahora, cada día de aquí hasta que termine el año, ir honrando de una mayor manera su sangre, ir honrando de una mejor manera su sacrificio, acercarme cada vez al Señor. Y si hay un día que cometí un pecado y hay algo con lo que me equivoqué, pedirle perdón al Señor, volver a honrar esa sangre y que esa sangre me vuelva a acercar a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso nos hará ir cumpliendo las metas en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Le doy un aplauso al Señor o mucho pedirle? Póngase de pie, por favor.